Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Se acerca la segunda temporada de eclipses del 2024 y el primer eclipse que vamos a vivir en esta temporada es el eclipse lunar que se va a dar en Piscis en su grado 25. Un eclipse bastante neptuniano, ya se da en Piscis con la luna en este grado 25 en conjunción a Neptuno, lo cual ya nos habla mucho de otras realidades de la dispersión. Pero aparte de esto coincide con una oposición entre Saturno y Mercurio, ¿vale? Vamos a analizar cómo puede afectarnos este eclipse a nivel personal a cada uno de nosotros. Vamos a ver ciertos apartados relacionados con qué puede pasar en el mundo respecto a astrología mundial. Sin embargo, antes de iniciar, quiero que recordemos cómo funciona un eclipse lunar, cómo puede funcionar en el signo en el cual se va a dar y en la conjunción que está haciendo con Neptuno. Y ya después de esto vamos a ver cómo va a funcionar respecto a cada uno de nosotros. Empecemos. ¿Qué es lo que ocurre cuando se da un eclipse lunar? Analicémoslo desde términos astronómicos muy rápido y ya lo analizamos desde lo astrológico. A nivel astronómico se da a muy grandes rasgos una interposición de la Tierra entre la posición del Sol y de la Luna, generando que en un momento de luna llena la Luna se vea oscurecida y no sea capaz de reflejar la luz del Sol hacia la superficie terrestre. Ahora vayamos a lo astrológico. ¿Qué es la Luna? La Luna simboliza nuestro mundo emocional, nuestras bases emocionales, el lugar donde nos cohesionamos emocionalmente y esas bases a las cuales acudimos para digerir lo que nos pasa a través de nuestras emociones, ¿cierto? Si por un momento la luna se va a ver obstruida, ¿qué quiere decir esto? Que si este eclipse aspecta con fuerza algún punto de nuestra carta natal, ese punto va a perder por un momento la capacidad de sentir impulso o de encontrar razones emocionales. Se va a perder y se va a oscurecer respecto a eso, respecto a su sentido emocional. Y ojo, aunque un eclipse de luna puede no ser tan visible materialmente como uno de sol, emocionalmente puede ser bastante complicado porque nos puede hacer perder el norte. Recordemos que todo lo que nos mueve son emociones. ¿A quiénes va a afectar este eclipse lunar en Piscis y cómo los va a afectar? Las personas que se van a ver afectadas por este eclipse lunar son aquellas que tengan planetas o partes importantes de su carta natal entre los grados 23 y 27 de Virgo y de Piscis. ¿Por qué? Porque los eclipses actúan con un orbe muy pequeño de máximo 2 grados y solo actúan por conjunción o por oposición. ¿Qué es lo que puede pasar? Como les decía anteriormente, podemos perder el norte emocional de las cosas, podemos perder el sentido, podemos perder ese impulso emocional que nos dirige a ciertas metas, que nos genera deseo, ¿vale? Podemos encontrarnos con ciertas decepciones emocionales, podemos también perdernos en ciertas ideas que quizás no eran reales y nos vamos a dar cuenta que siendo todo falso nos veríamos haciendo un gran daño. Recordemos que este eclipse se va a dar en conjunción a Neptuno y además de manera concurrente con una oposición entre Saturno y Mercurio. Allí, ¿qué pasa? Esto le va a dar un tono que quizá va a generar que las personas que se van afectadas sientan que hay cosas que son muy difíciles de entender, ¿vale? Revisemos por posible planeta a planeta afectado que puede ocurrir y casa por casa. Chicos, si el planeta cae sobre su Mercurio, mucho cuidado con lo que ustedes están expresando. Mucho cuidado con la información que les está llegando y con la que están dando. Es bastante probable que venga una crisis respecto a la información, respecto a lo que habíamos dicho, lo que nos habían dicho. Podemos darnos cuenta que quizás estamos viviendo en una mentira o es posible que si estábamos haciendo que otra persona viviese en una mentira, esta persona se dé cuenta y genere una crisis. Mucho cuidado respecto a todo lo que tenga que ver con datos e información, cuidado con sus contraseñas, cuidado con el acceso a su información personal, ¿vale? Puede haber crisis en ese sentido.
¿Cuál es la manera de adelantarnos? Mirar qué está funcionando mal al respecto. Chicos, si el eclipse cae sobre su Venus, Venus en Piscis es un planeta que nos lleva a sentir demasiado. Si está en Virgo, obviamente ya es un planeta que nos lleva a restringirnos mucho respecto a lo que deberíamos sentir, por lo menos a nivel vincular, ¿cierto? Y a intentar encontrar un sentido más práctico. Tenemos que revisar si estamos vinculándonos y disfrutando de la vida de manera acorde a nuestras verdaderas necesidades y a nuestra esencia. Es bastante probable que encontremos una pérdida de gusto y de sentido respecto a cómo estamos disfrutando nuestra vida. Adelantémonos un poco y veamos cómo queremos disfrutar de esta existencia, qué esperamos de los vínculos. Chicos, si el eclipse cae sobre su Marte natal, puede haber una pérdida de sentido en cualquier aspecto de su vida. Marte en una carta natal muchas veces da sentido, da ese impulso para ir por lo que queremos, ¿cierto? Es bastante probable que nuestro deseo se vea perdido, nuestro deseo se diluya, que ocurra algún acontecimiento que nos haga sentir que aquellas cosas por las cuales quizás estábamos luchando no tienen tanto sentido. ¿Cuál es la recomendación? Adelantarnos para saber si es justo por lo que estamos luchando, pero ya si empiezan a ocurrir estos acontecimientos, quizás entender que a veces es necesario estar un poco perdido, dejarnos diluir un poco y ya la vida nos enseñará hacia dónde tenemos que ir. Chicos, sobre las luminarias, sobre el Sol, los eclipses lunares no tienden a ser tan fuertes. Sin embargo, pueden también darse hechos que confundan nuestra identidad, nuestra esencia, que nos hagan sentir un poco perdidos, algo parecido relacionado con lo que mencioné con Marte. Sin embargo, no tanto en el sentido de lo que buscamos, sino más respecto a nuestra esencia y a quienes somos. El Sol tiene la capacidad de levantarse. No tiene por qué ser tan fuerte, pero hay que prestar atención a aquellos acontecimientos que quizás nos hagan perder el rumbo, ¿vale? Chicos, si el eclipse lunar cae sobre la luna puede ser un momento bastante pesado. Más con esta configuración energética que tiene este eclipse. ¿Por qué? Porque un eclipse lunar que cae sobre la luna ya la apaga, ¿cierto? La apaga emocionalmente. Hace que la luna pierda su motivación emocional. Pero aparte de esto está Neptuno ahí. Va a hacer que la luna se sienta el doble de perdida. Y este es un momento en el que pueden ocurrir acontecimientos que nos generen crisis emocionales muy fuertes. Todas aquellas personas con tendencia a caer en estados anímicos depresivos, autodestructivos, ansiosos, es recomendable que empiecen a revisar qué patrones que traen desde el pasado están causando este daño, qué acontecimientos no resueltos están causando daño. Puede haber bastante componente transgeneracional. Es bueno mirar hacia atrás, mirar hacia el linaje e intentar entender qué estamos cargando que deberíamos soltar o solucionar ya. Ojo, si ustedes durante estos días sienten que no pueden con la carga emocional que están llevando a cuestas, es el momento de buscar ayuda. ¿Por qué? Porque un eclipse lunar sobre la luna es un eclipse que hace perder mucho y a veces la persona tiende a darse cuenta que está perdida de un momento a otro y pensaba que todo estaba perfecto hasta que se da cuenta que el agua la tenía al cuello. Chicos, sobre planetas sociales y transpersonales, Saturno, Júpiter, Plutón, Urano y Neptuno, no suele haber grandes situaciones que modifiquen materialmente nuestra vida. Hay pequeños avisos que nos dicen como, oiga, es bueno que empiece a mirar hacia acá, quizá el camino no es este, sobre todo respecto a lo que queremos darle al mundo y quizás ese camino también que está relacionado con el alma y con el destino, pero no tiene por qué ser nada grave. Sin embargo, hay que prestar atención a esos pequeños chispazos de información que nos manda el universo porque más adelante probablemente va a haber algo conectado a esto que nos va a hacer cambiar el rumbo. Chicos, ahora veamos casa por casa cómo puede ser la afectación, pero antes intentemos entender algo. Una casa no solo se ve afectada por el aspecto o la conjunción que hay hacia un planeta que está en ella. Obviamente, sí, el eclipse aspecta
un planeta que está dentro de la casa de manera fuerte, la casa se va a ver afectada. Pero ojo, también puede verse afectada la casa si estando el planeta fuera de ella rige la misma. Les pongo un ejemplo. Marte puede estar en la casa 10 y el eclipse cae sobre Marte, pero este Marte, aparte de estar en la casa 10, rige la casa 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el eclipse va a generar afectaciones tanto en la casa 10 como en la casa 2. Ahora sí, veámoslo rápidamente casa por casa. ¿Qué puede ocurrir? Si la casa afectada es la 1, pues esto ya nos va a hablar de por lo menos la forma que mostramos hacia el mundo y nuestro eje relacional. ¿Cierto? Es un buen momento para entender cómo estamos saliendo al mundo. Quizás nos empecemos a sentir perdidos al respecto. No sepamos cómo salir, cómo mostrarnos. Quizás cómo estructurar aquella máscara o aquella silueta que necesitamos para ir a por las cosas. Puede ser una crisis de identidad, puede ser también una crisis de salud. Recordemos que la casa 1 representa también en gran medida el cuerpo, ¿no? Como punto de contacto con la realidad. Sobre la casa 2, chicos, los recursos y aquella relación con la materia para hacer de la realidad algo más amable, es bastante probable que se den pérdidas económicas o imposibilidades para disfrutar de nuestra realidad. Es importante que revisemos cuál es el manejo de nuestros recursos, ¿vale? Es importante que revisemos cómo estamos disfrutando de la vida. Quizás hay contención, quizás hay abuso. Es un muy buen momento para asegurar bienes y para ahorrar, ¿vale? Si el eclipse afecta a la casa 3, es un buen momento para revisar las relaciones con los hermanos. Muchas veces se dan hechos, y con este tipo de configuraciones neptunianas, se pueden dar hechos a través de los cuales en cierta medida perdemos contacto con los hermanos. Suelen darse situaciones a través de las cuales nos desentendemos de los hermanos. Es bueno entender qué trasfondo trae esto en el pasado, ¿vale? En la casa 4, el hogar y las bases psicológicas, es un muy buen momento para mirar cómo anda nuestro hogar actualmente. Es un muy buen momento para entender si hay patrones del pasado relacionados con nuestra infancia que están marcando o están restringiendo nuestra capacidad emocional, ¿vale? Un eclipse de luna afectando de manera fuerte la casa 4 va a generar que haya más fuerza en esa afectación emocional. Es un buen momento para empezar terapias, para empezar a sacar cosas de allí, a reestructurarnos, bueno, emocionalmente. Sobre la casa 5, la creatividad y el legado. Revisemos quizás qué o cuál es la forma a través de la cual nos estamos desenvolviendo en el mundo para mostrar nuestro verdadero yo, ¿vale? ¿Cuál es la forma en que estamos tratando aquellas cosas a través de las cuales dejamos legado? Nuestras empresas, nuestras creaciones, nuestros hijos. Puede haber crisis con los hijos, puede haber crisis con nuestras empresas, puede haber crisis creativas para aquellas personas artistas. Intenten entenderse, intenten meditar y quizás de este tiempo catárquico surjan cosas interesantes en unos meses. Ahorita hay que intentar entendernos. Sexta casa. Es bastante probable que un eclipse que afecta a la sexta casa genere problemas de salud, un eclipse de luna, y genere problemas de salud por somatización. Es el momento para resolver lo que nos está afectando emocionalmente, ¿vale? Es el momento para intentar entender que hay ciertas cosas que no se pueden resolver o sistematizar. Está Neptuno allí. Es el momento de soltar, ¿vale? Y entender que no podemos controlar la realidad, ¿vale? Sobre la casa 7, es bastante probable que se afecte nuestro mundo vincular y que sucedan cosas respecto a las personas que tenemos al frente que no podamos entender, conflictos, que esas personas en cierta medida desaparezcan de nuestra vida. Hay que entender que a veces aprendemos del otro cuando está allí y a veces también aprendemos del otro cuando se va y nos encontramos a nosotros mismos, ¿vale? Sobre la casa 8. Un eclipse que afecta a la casa 8 suele ser un eclipse que trae un doble componente de transformación. Ya el tema de la catarsis y la oscuridad propia del eclipse, pero además sobre esta casa 8 que nos obliga a morir para renacer.
La recomendación principal: soltarnos y soltar. Cuando un eclipse afecta la casa 8 hay que ver que ya es hora de soltar en nuestra vida, no darle más espera al tema. Hay que soltar y liberarnos para que los efectos de este eclipse no sean traumáticos. Soltemos antes y permitamos que la vida actúe. Sobre la novena casa, siempre que un eclipse de Sol o de Luna cae en la novena casa, puede generar pequeñas crisis de fe, ¿cierto? ¿Cuál es la recomendación? Siempre revisar en qué creemos y revisar por qué creemos. Revisar a veces por qué creemos creer en algo y en verdad no ocurre. No es un buen momento para viajar, ¿vale? Décima casa, la imagen social y vocacional. Cuando se da un eclipse de luna en la décima casa, muchas veces se pierde el norte respecto a esa vocación o esa profesión que nos lleva a mostrarnos como útiles en el mundo. Es un buen momento para replantear prioridades al respecto, ¿vale? Recomendación: no exponerse a nivel social. Igual que cuando ocurre un eclipse de sol con uno de luna, pueden desencadenarse hechos que nos afecten bastante a nivel social. Casa 11, comunidad y amigos. Con un eclipse de luna en la casa 11 es bastante probable que personas pertenecientes a nuestra comunidad o amigos que pertenecen a este grupo en el cual intentamos identificarnos, nos causen en cierta medida algún problema emocional, ¿vale? Quizás respecto al sentido de pertenencia, quizás simplemente respecto a la capacidad de desenvolvernos en esta comunidad. La recomendación es mirar por qué pertenecemos a estos grupos, por qué pertenecemos a estos lugares, por qué tenemos a estas personas de amigos. Muchas veces los eclipses obligan a soltar. Quizás es el momento de soltar esa pertenencia, ¿vale? Casa 12. Un eclipse de luna neptuniano en casa 12 puede traer efectos absolutamente inesperados. La casa 12 simboliza el pasado antes de nuestra vida y el futuro después de nuestra muerte. Simboliza otras realidades que coexisten con esta, y aunque no podemos tener una certeza absoluta de las mismas, a veces resultan siendo más prevalentes que esta misma. La casa 12 habla del linaje, del pasado, de lo transpersonal, de lo transgeneracional. ¿Cuál es la recomendación? Revisar lo transgeneracional. Revisar qué puede haber en el linaje que haya que corregir, ¿vale? Revisar cómo está funcionando nuestra voluntad. Muchas veces cuando hay planetas afectados allí, nos damos cuenta que nos están utilizando o que estamos actuando en pro de lo que está en los demás y no de lo nuestro. Pueden darse crisis de salud, pueden darse bastante problemas respecto a adicciones, respecto a depresiones, respecto a ansiedades. La recomendación es: si ustedes consideran que pueden estar dentro de un atisbo de vulnerabilidad, empiecen a tratarse, por favor, dense una licencia y dejen aquellas cosas que pueden considerarse una adicción y están causando daño. Chicos, últimas recomendaciones a nivel personal antes de ir al apartado de astrología mundial. Como les decía anteriormente, los eclipses de luna pueden tener efectos muy fuertes a nivel emocional que no se ven tanto a nivel material. Mi recomendación es que si ustedes sienten que este eclipse está causando una afectación emocional más allá de lo soportable o de lo tratable dentro de su propia voluntad, por favor busquen ayuda, ¿vale? Es un buen momento para iniciar terapias. Por favor, también les recuerdo, es un eclipse muy neptuniano y hay oscuridad relacionada con este apartado neptuniano pisciano. No es un buen momento para acudir a sustancias que nos saquen de esta realidad, ¿vale? Ni a nivel recreativo, yo diría que tampoco a nivel de experiencias espirituales como pueden ser nuestras experiencias chamánicas. Por favor, traten de no acceder a este tipo de realidades durante este eclipse, ya que pueden haber efectos bastante complicados, ¿vale? Un eclipse neptuniano tiene la posibilidad de despertar apartados energéticos muy complicados, de despertar conexiones con otras realidades que son muy difíciles de entender. Recomendación: a aquellas personas que tienen estos dones mediúmnicos,
Me imagino que ya lo están sintiendo. Tómenselo con calma. Me imagino que se van a alborotar bastantes energías durante estos días. Eh, Traten el tema quizás con meditación, con calma. Las personas que quizás no quieran aceptar estos dones van a ver fortalecidos los mismos. Por tanto, quizás también pueda darse un momento de aceptación de estas facultades de conectarse con algo más. Bueno, chicos, por último, ¿qué tenemos en astrología mundial? Recordemos que Piscis y lo neptuniano están muy relacionados con los océanos, con lo marítimo, con lo acuático. Es probable que resurjan conflictos relacionados con los límites marítimos, que haya grandes naufragios, quizás movimientos telúricos que generen tsunamis en distintos lugares del mundo. Aparte de esto, ¿qué lugares pueden verse afectados por fenómenos como estos u otros? Argentina va a vivir el eclipse prácticamente encima de su Plutón. Puede que ocurran cosas allí, ¿vale? Y el eclipse se va a dar angular en varios países del Medio Oriente. Hay que poner el ojo allí, pueden pasar cosas, ¿vale? Chicos, recuerden que con todos los tipos de eclipses de Sol y de Luna, pueden haber afectaciones desde 2 meses antes de su ocurrencia y hasta varios años después. Sin embargo, si nos adelantamos y crecemos a nivel consciente, soltamos lo que tenemos que soltar, es bastante probable que reduzcamos en mayor medida cualquier apartado traumático que pueda generarse. El universo no va a gastar energía en corregir algo que ya funciona bien, ¿vale? Si les gustó este video, agradezco que le den like, que lo compartan y que me sigan en mis redes sociales. Hasta luego.